presentación tan bonita. Muchas gracias a todos, buenas noches. Sé que hay unas personas que están invitadas por primera vez a esta clase de espacios y yo sé que de pronto a veces uno dice, pero venga, esta información como de qué o qué. Entonces te voy a contar un poco quiénes somos nosotros. Nosotros somos un grupo de personas, empresarios, que nos gusta todos estos temas que tienen que ver con educación en habilidades blandas y es algo que manejamos. Y lo que hacemos es que tenemos esta clase de espacios que hacen parte de un sistema educativo empresarial mucho más global, mucho más grande, del que te vamos a hablar un poco también más adelante, y queremos contarte un poco de eso, y queremos extraer un poco de esa información que hemos recibido, como decía Juanito, de libros, de personas, de mentores. Yo he tomado cursos financieros y digamos que más allá de la teoría, como decía Juan, se trata de contarles un poco en la práctica, porque yo sé que de pronto libros de finanzas han leído muchos, y uno dice, pero ¿qué será que leo tanto libro y como que yo no avanzo? ¿Qué será lo que me pasa? Entonces queremos un poco compartirles entre esas experiencias, esa coherencia que tenemos del hacer, con todas esas teorías acerca del manejo financiero que a veces en la universidad o en el colegio no nos dieron. La mayoría de nosotros no tuvimos esa clase de educación y por eso estos tips vienen muy a la fecha de lo que estamos hablando. Bueno, voy a compartir mi presentación. Me avisan cuando ya puedan ver mi presentación, porfa. Ahí ya están viendo mi presentación. Listo, súper, ok. Entonces, pues vamos a reflexionar un poco sobre el cierre del año. Yo sé que hay personas que no les gusta hacer como esa evaluación al final del año. Uno dice, mejor hacemos la página y pensemos qué vamos a hacer en el nuevo 2023. Es decir, me paro en el 31 de diciembre y digo, ¿qué me espera en mi futuro? Pero no me pongo a evaluar qué me pasó en el presente, qué me pasó en este 2020, en este 2022. Y yo te invito, porque es un ejercicio que he aprendido a hacer hace mucho rato, es que hagas una evaluación. Tanto si tú eres un empleado, porque como decía Juanito, yo tengo empresa hace mucho tiempo, y manejamos, digamos, que esa situación en las dos partes. Pero si tú eres empleado o si eres una persona independiente que maneja su propio negocio, yo te invito a que en esos dos espacios hagas esta misma evaluación, porque es lo mismo, ¿sí? Tú tienes como unos objetivos y tienes algo especial en cada uno de los sitios, tanto en tu negocio como en tu vida personal. Entonces, lo voy a enfocar mucho en la vida personal, pero si tú eres una persona que tiene su propia empresa, que es independiente, yo te invito a que lo hagas para ti de manera personal, pero que también lo hagas porque seguramente ya sí lo haces con tu empresa. Así como lo haces allá, también lo puedes venir a hacer a este lado. Entonces, yo te invito primero, aunque hoy nos vamos a detener mucho en el tema financiero, yo te invito a que te hagas una evaluación a nivel integral. Las relaciones, la familia, la espiritualidad, la salud, las finanzas. Haz un cuadro de todo eso que encontraste en este 2022, bueno o malo, sin juzgarte. Así como voy a poner en una hoja en blanco, así como cuando uno tiene empresa y le hacen el balance de la empresa. O sea, bueno o malo, como haya sido, eso fue la realidad de lo que sucedió en el 2022 y en los poquitos días que nos quedan seguramente que no vamos a hacer un cambio trascendental en los 3 días que faltan, pero sí te sirve evaluar cómo te sientes en cada uno de los aspectos de tu vida, ¿listo? Y hoy pues, nos vamos a dedicar especialmente a las finanzas, pero si tú logras llevar estos temas en equilibrio, es lo que por lo menos yo personalmente llamo riqueza. Riqueza es que tú termines el año y te puedas poner una carita feliz en cada uno de esos aspectos y digas, me fue súper bien en el 2022, vamos para el 2023 a ver qué viene en adelante. Y te dejo aquí con esta frase que me pareció muy hermosa. Proceso sin progreso no es proceso. ¿Por qué te lo digo? Porque normalmente cuando terminamos un ciclo y no evaluamos cómo nos fue, es muy fácil arrancar y decir, bueno, este año sí voy a hacer cosas mejores, pero mejores con respecto a qué, si no me diste cómo te fue el año pasado. Entonces, a veces la gente dice, sí, yo estoy en mi proceso de mejorar las relaciones con mi familia, pero no tengo ni idea de dónde estoy partiendo. Entonces, si yo soy mucho más específico y las finanzas lo permiten, pues es mucho más fácil que tú midas tu progreso de un año a otro.
porque yo sé que hay muchas personas que al final del año tienen ese sinsabor de decir, eh, como que este año me fue igual que el año pasado. Y no sé si les pasó en la época de pandemia que uno decía, esto como que se me pasaron estos 2 años de pandemia y yo ni cuenta, o sea, ¿qué hice? Como que no puedo sacar de ahí como ese plus, ese adicional. Entonces, hacer esta pequeña reflexión sin juzgarte, simplemente siendo completamente sincero contigo, te va a ayudar a saber para dónde vas. Y para que cuando estemos en esta época, diciembre 2023, tú puedas decir, ok, comparado con donde estaba en el diciembre 2022, he mejorado. O no he mejorado, no es ni bueno ni malo. Lo bueno es que tengas de dónde medirte para saber si vas superando o si vas bajando de un lado para otro. ¿Por qué? Porque normalmente a veces nos cuesta trabajo llegar de un punto A a un punto B. Yo te invito para que el 2023 no vaya a ser un año más, que te pares en este momento, reflexiones sobre tu 2022 y desde ahí definas para dónde queremos ir, que es un poco la invitación que te queremos hacer hoy. Bueno, y específicamente sobre el tema financiero. Entonces, sobre el tema financiero, ¿cómo hacemos un resumen de cómo nos fue? Muchas personas seguramente que no manejan un presupuesto. Si tú eres de esos que manejan un presupuesto anual, te queda muy fácil coger tu presupuesto anual, lo que habías decidido o planeado que ibas a hacer en tu 2022 y lo analizas con lo que fue la realidad de tu 2022 y descubres ahí qué sucedió, dónde se te desequilibró un poco la balanza del presupuesto, etcétera. Pero seguramente, como me pasaba a mí, yo jamás tenía un presupuesto del 2022. O sea, pues se me fue la plata y no me di cuenta en qué. Es decir, se iba yendo y se va yendo y tú no tienes ese presupuesto. Si no lo tienes, también anótalo, no tengo un presupuesto. También es importante saber cuántos ingresos recibiste. Te invito a que hagas esta reflexión. Cuenta en estos 12 meses del año cuántos ingresos recibiste, para que te des cuenta el montón de dinero que ha pasado por tus manos, porque ha pasado muchísimo dinero y la pregunta es, ¿a dónde se fue? ¿Qué ahorraste? ¿Qué compraste? ¿Tuviste activos que compraste? ¿Qué sucedió con ese dinero? ¿A dónde se fue? Eso te pone en una realidad mucho más cercana de lo que fue tu 2022. Y una cosa que casi a todo el mundo le pasó, no se preocupen que nos pasó casi a todos. ¿Tuviste un faltante mensual al final del mes este año? Y yo se los digo porque hago la siguiente reflexión, porque el tema de la inflación, que para algunas personas no es tangible, es decir, lo vemos en las noticias, lo vemos en todas partes, pero como que no lo siento muy real, ¿no? ¿De qué me pasó? ¿Cuál es el tema de la inflación? Pues el tema de la inflación, aparte de ser un número que cuentan allá cada mes en el noticiero, pues te afectó sinceramente el bolsillo, estoy seguro que sí, porque nunca en los últimos años habíamos visto un nivel de inflación en este país tan alto como el que tenemos ahorita. Entonces, necesariamente, si tú tenías un presupuesto para el mercado en enero, que lo que hiciste fue duplicarlo hasta diciembre, claramente en diciembre no comprabas lo mismo con ese presupuesto. O sea, ahí tuvo que hacer ajustes, o hubo que aumentar el dinero del mercado, o hubo que reducir lo que compras, pero seguramente que hubo que hacer algún ajuste porque no estás gastando lo mismo, porque nuestro nivel de inflación en este año ha sido bastante alto. Entonces, si tú haces esa foto, tú vas a poder decir, ok, ya sé dónde estoy. Y como te dije al principio, no seas duro contigo, porque uno a veces es muy duro con uno mismo y dice, no, terrible. Por eso a la gente no le gusta hacer esto, porque dice, no, qué horror, o sea, me fue terrible, esto fue una cosa supremamente complicada lo que me pasó. Pero es la realidad y es lo que tienes. Y mi invitación es más que todo es a que hagas esa conciencia de, bueno, esto es lo que hay, ¿listo? O sea, esto fue lo que fue el 2022, porque saber uno dónde está parado es lo único que le permite mirar hacia un 2023 con mucha más esperanza. Entonces, también evalúa tú qué ves en tu 2023. Yo creo que estos últimos 3 años han sido para todos una locura en muchos aspectos de lo que jamás nos imaginamos que pudiera suceder. Eh, la inflación, el año terminó en el 16%, va terminando, en noviembre estaba en el 13%, falta ver cómo termina diciembre, pero lo más seguro es que los salarios van a subir por encima de eso, dicen que van a ser más o menos el 16% hasta que esté como confirmado, pero yo quiero que te imagines un poco qué significa eso, es decir, seguramente si tienes hijos, ya el colegio te dijo matrículas y pensiones del próximo año. Si pagas salud, seguramente ya te dijeron felicitaciones, feliz año y estas son nuestras tarifas del 2023.
Ya te diste cuenta cómo está el mercado, entonces tú puedes hacer más o menos una idea de cómo te va a ir con el mercado. Todos esos pequeños gastos, el arriendo, etcétera, todos los gastos que tengas, ya tienes una idea de más o menos para dónde va, ¿cierto? Ya tienes una idea más o menos de qué va a pasar. Pues plásmalo en una hoja, sin miedo, porque el que no sabe para dónde va es más peligroso. Por lo menos si prendes las luces y miras para dónde vas, ya por lo menos tienes una visión. Porque como te decía Juan al principio, no, eso no es una cosa para que nos dé miedo a todos, sino al contrario, para darte esperanza. Porque cuando prendes la luz y ves para dónde vas y te das cuenta que el camino no se ve de pronto muy sencillo, puedes tomar acción desde este momento y decir, ok, bueno, esto está en mis manos y esto es lo que puedo hacer. Y siempre digo a la gente, mira, esto está en tus manos. Porque este grupo de empresarios que trabajamos en este sistema educativo, una cosa que hemos aprendido claramente en los principios de éxito es que tu futuro depende completamente de ti. Yo sé que hay variables externas, el gobierno, la inflación, que el dólar subió, que la gasolina, sí, esa es la realidad de todo este país. Pero en esa misma realidad, unas personas salen adelante y otras no. Eso quiere decir que esos factores externos influyen, pero influyen a todos por igual. Pero las cabezas de esas personas que están creciendo en estos momentos de crisis piensan diferente a lo que pensamos nosotros. Y por eso esas personas en esas mismas circunstancias salen a flote y otras personas no. Lo que queremos es darte esas pistas de lo que hemos encontrado, que son esos tips que te pueden llevar a que tú también tengas un futuro diferente al del promedio. Y digas, ok, yo pasé muy bien esta situación de crisis que estoy teniendo. Entonces, te invito a que hagas esa reflexión. Y una cosa súper importante, que solamente tú te puedes contestar, y es, ¿qué tan seguro es tu ingreso actual? Porque te lo digo, porque muchas empresas van a tener que hacer fusiones, van a tener que hacer recortes de personal, muchísimas cosas van a surgir. Y tú ya viste lo que pasó en pandemia, en tu sector, en tu negocio, en tu empresa, en el entorno de donde te mueves. Tú ya viste lo que pasó. Eso te da con toda seguridad una idea de lo que puede llegar a pasar. O sea, qué tan seguro es mi futuro y el presupuesto y el presupuesto de mi familia. Ya sea que tengo uno o dos o tres hijos de mi familia, ¿cómo los ves? Eso es una percepción que solamente tú puedes tener. Trata de ser completamente sincero y decir sí. O sea, yo recuerdo, como decía Juan, hemos trabajado con empresas en muchas partes y yo recuerdo que cuando una empresa se fusionaba con otra, las personas de tecnología decían como, no, pero estamos tranquilos porque ya dijeron que nadie se va a ir. Y yo les decía, ¿cómo que nadie se va a ir? Si las dos empresas tenían los mismos roles de tecnología en ambos lados, no pueden dejar dos personas. No, pero por ahora dijeron que no, y pues sí, por ahora no, pero porque tienen que fusionar toda esa información, pero en algún momento se va a funcionar, y no pueden dejar dos directores de tecnología, y no pueden dejar dos encargados de sistemas operativos, o sea, los acargos se han duplicado. Y la gente, sin embargo, no quería ver. Decía, no, Marce, yo creo que todo va a estar bien y nos van a dejar a todos aquí. La gente no puede pagar una nómina doble, pero la gente no quería ver. Eso es lo que te invito a que seas un poco sincero contigo y veas lo que pasó y reflexiones sobre cómo podría llegar a ser este año 2023. Bueno, en síntesis, esta primera parte es un resumen de ti 2022. Define dónde quieres estar en diciembre del 2023. O sea, ¿qué quieres? ¿Qué es eso que tú dices, ok, yo veo esto, lo veo un poco gris, me gustaría ajustar aquí, me gustaría tener X o Y cosa adicional, o yo creo que es momento de guardarme y empezar a ahorrar? O sea, bueno, una cosa que tú quieras tener y que veas y que lo visiones como algo que puedes manejar. Y otro tip súper importante, si no tienes un presupuesto anual, te invito para que en este momento hagas el presupuesto del 2023. Mira, te lo decimos por experiencia, es una herramienta maravillosa para que tú de una vez por fin descubras a dónde es que se va tu dinero cada mes. Esa es la parte más importante. Porque uno al principio no sabe cuándo se le va el dinero. Entonces, hacer un presupuesto te da el poder de saber para dónde está cogiendo tu dinero y que vaya para el sitio donde tú lo quieres tener. Entonces, te vamos a dar ciertos tips. Como les contó de pronto Juanito, lo vamos a hacer muy rápido, pero la idea es que te lleves los tips más importantes para que te des cuenta de lo que estamos hablando. Bueno, esto es un ejemplo de un pedacito, digamos, de lo que sería un presupuesto anual. ¿Listo?
del año y defines en un lado primero tus ingresos. Ok, mis ingresos, ¿será que me van a aumentar el sueldo o será que no me la van a aumentar? ¿Será que si tengo apartamentos que arriendo, cuánto voy a subir en las rentas de apartamentos? Ok, tanto. Tengo ingresos adicionales por otros regalías que tenga, etcétera, las pongo ahí. Todos los ingresos que recibo en mi casa. Entonces los voy colocando ahí mes tras mes porque algunas personas tenemos ingresos variables. Entonces yo sé que en febrero me pagan, no sé, unas comisiones. Entonces yo sé que me va a llegar un poquito más gordito el cheque ese mes y yo sé que en marzo no tanto. Entonces voy cuadrando y ajustando esos ingresos. Y eso me define el total del dinero que estimo voy a recibir para el año 2023. Y luego empiezan los gastos. Yo solo puse 3, pero yo estoy segura que hay muchísimos más en tu casa como hay en la mía. Pero colócalos todos, todos. El arriendo, la salud, los servicios públicos, la educación, el mercado, el aseo, o sea, todos los gastos. Haz una lista preliminar de todos los gastos, porque yo sé que con el tiempo te vas a dar cuenta, se me olvidó meter un ítem muy importante que se llama imprevistos. Yo te digo, mira, coloca una cosa de imprevistos. La gente que arranca normalmente un presupuesto me dice, Marce, no logro que mi presupuesto nunca me cuadra. O sea, una cosa pienso yo y otra cosa es la realidad, lo que sucede. Normalmente sucede y me dice, no, mira, es que se dañó la lavadora. Es que se me pinchó una llanta y me tocó otra cosa. Es que me pasó algo que yo no tenía presupuestado y eso me desajustó mi presupuesto. Ok, la solución a eso se llama coloca un ítem dentro de tu presupuesto que se llame imprevistos. Y de ahí sacas esas cosas que no presupuestaste. Me tocó cambiar la licuadora por ese año. Bueno, ok, entonces meto ese gasto y lo saco de ese bolsillo que llamo imprevistos y ahí lo puedo cuadrar. ¿Listo? Otra cosa súper importante, si jamás has hecho este ejercicio, tómate el trabajo de en estos días te consigues, así sea una libretica pequeñita o una hojita. Yo empecé haciendo unos post-it como estos y los ponía en la agenda o en el celular, lo que sea, para anotar todos los gastos. El tinto, el agua, la gasolina, el transporte, el taxi, el Transmilenio, cargué la tarjeta del Transmilenio, fui a cine, etcétera, etcétera, etcétera. Todos los gastos del día. Porque ahí es donde descubres dónde están todos esos gastos que te van viendo día a día y cuánto te estás gastando mensualmente. Si tú eres de los que hacía eso antes, te invito a que lo vuelvas a hacer, porque los precios han subido tanto que uno no se da cuenta cómo se le han aumentado esos pequeños gastos ahora, ¿ok? Y sacas un resumen de todos tus gastos. Finalmente vas a saber, digamos, qué gastos vas a tener anualmente. Y luego haces esta resta que a todo el mundo le da susto. Ingresos menos gastos. A ver si eso te da positivo o te da en rojo. Todo tiene solución. Si te da positivo, qué bendición. Si te da en rojo, bueno, hay que revisar cómo vamos a hacer. ¿Listo? Esta es la parte más importante porque te da una visión de para dónde vas. Es decir, no entres en pánico. No, por allá en diciembre me dio en súper rojo porque resulta que no recibo y los gastos, no recibo comisiones y los gastos se encaraman un montón. Entonces, ¿qué voy a hacer en diciembre? ¿Cómo voy a manejar esto? Tengo un mes donde están los impuestos del apartamento y no los tenía presupuestados. Entonces, ese mes todo se me descuadra. Entonces, todo se puede ajustar con pequeños tips que podemos ir manejando. ¿Listo? Esos tips para los gastos que pueden ser. Los tips para los gastos pueden ser, revisa tus suscripciones. Eso es un tip para los gastos, que nos ha servido un montón. Es decir, piénsenlo por un momento. ¿Quién tiene Netflix, Disney, HBO y además paga el cable? Y uno dice, pero ¿de verdad veo tanta televisión? O sea, ¿de verdad utilizo todo? Tal vez quito algo y dejo solamente uno de esos gastos. ¿Quién tiene la suscripción a las revistas, a las aplicaciones que gastas y que te cobran directamente de la tarjeta? Entonces, que tienes, compraste un Google Cloud para alguna cosa, todo eso. Todo eso lo puedes ir manejando para con eso dices, ok, tal vez no necesito esto. Lo mismo hazlo con el celular. No sobra que te pases una repasada por todas las suscripciones de celulares que hay y digas, ok, yo estoy utilizando tanto.
¿Habrá algún otro proveedor de celular que me esté ofreciendo algo que me sirva más? Y de pronto me ahorro unos pesitos. Entonces, haz esa revisión. Saca el tiempo para hacer esa clase de revisiones. Siempre funciona. Revisa los gastos hormiga. ¿Qué son los gastos hormiga? Esos chiquiticos que hablamos, el tinto, el agua, compré un regalito, compré un chocolatico, compré esas cositas chiquiticas que se te van, que tú sacas 20,000 o 30,000 pesos en el día y cuando regresas dice, ve, ¿y qué se me hicieron los 20,000 pesos? Que no los ve. Esos anótalos para que descubras cuánto se está yendo ahí y cuando los observes puedes tomar una decisión. Oiga, voy a cargar un carrito de agua en vez de andar comprando botellas de esas de agua que además le hace daño al planeta porque estoy generando mucho plástico. Y ya, tan sencillo como eso, que no afecten tu calidad de vida, o sea, no es que ahora me voy a ir a pie para ahorrarme el Transmilenio, no, pues tal vez no sea la solución, pero que no afecten tu calidad de vida, pero que sí puedas empezar a hacer un ahorro, porque todo eso te va a servir, esos pequeños ajustes en tu presupuesto. Haz una lista de tus deudas, sin miedo, saca una lista de lo que debes, si no debes, qué bendición, pero si debes dinero, saca una lista de deudas, donde sepas cuánto pagas mensualmente, cuánto es el valor total de tu deuda, qué intereses estás pagando por esa deuda. Y además yo a la gente siempre le digo un tip, colócale además cuánto te duele pagar eso. Hay deudas que uno dice que pereza pagar esto. Y a veces, aunque sea de pronto no en el orden en que deberías pagarla, uno dice, mejor la pago porque me da una paz, una tranquilidad. Entonces paga esa primero. Y haz un plan de pago con ese pequeño flujito que vas a sacar de los ingresos que vas sacando. Y añade pues los gastos anuales, ¿no? La gente me dice, es que los regalos de Navidad no los tenía presupuestados. A ver, si siempre das un pequeño detalle de Navidad, pues colócalo de una vez, ya se sabe que va a venir. Si tus hijos cumplen años, pues ya sabes que en esa época tienes un gasto que tienes que meter. Esos pequeños gastos son los que hacen que el presupuesto se desajuste. Y tips para los ingresos, por último. Primero, págate a ti mismo. Es un principio de éxito financiero que les podemos decir que realmente funciona. ¿Qué significa págate a ti mismo primero? ¿Cuántas veces han intentado ahorrar y dicen, no me alcanzó para ahorrar este mes? Porque primero gastas y luego después de lo que te quede ahorras. Y en estos tiempos en que la inflación ha subido tanto, es muy difícil hacer eso. Hazlo al principio, apenas recibas tu sueldo, coge y ahorra un pedazo, un porcentaje. Dicen que el 10, si puedes ahorrar un poco más, mejor. Pero si dices el 10 es loca, Marcela, yo no puedo ahorrar el 10, pues ahorra el 5, pero ahorra algo, algo. Y mucha gente dice, pero si no puedo vivir con todo completo, ¿cómo voy a vivir con el 90%? No te preocupes, que tu cabeza la pones a pensar en cómo solucionar ese 10%, pero ponlo en un sitio donde no lo veas, donde no lo puedas coger en el momento de alguna cosa que tengas apremiante. Y poco a poco vas a ver cómo empiezas a ver que ese ahorro empieza a crecer y empieza a generarte esa creencia en ti mismo, que es lo más importante, de que tú sí puedes ahorrar. Porque si sabes ahorrar ahora en lo poco, cuando tengas mucho también vas a poder ahorrar porque es un hábito que ya tienes. Lo que queremos generar es el hábito del ahorro, porque es un hábito que normalmente los colombianos no traemos. Y lo otro, después de que ajustes esos gastos y todo eso que dijimos, porque esta ecuación no tiene sino dos variables, o aumentas tus ingresos o reduces tus gastos. Pero los gastos tienen un límite, ya hay un momento donde no vas a poder reducir tus gastos sin desmejorar la calidad de vida de tu familia, y no se trata de eso para nada. Vas a tener que aumentar tus ingresos, ¿listo? ¿Cuál es nuestra idea de recomendarte? Crea nuevas fuentes de ingresos. La mayoría estamos acostumbrados a tener una fuente de ingresos, mi salario, pero yo pienso que esos años de pandemia te han dejado la enseñanza de que no era tan seguro como lo pensábamos y que de pronto ese ingreso solito necesita que lo adiciones. Es mejor estar parado sobre dos paticas muy fuertes o tres paticas muy fuertes. Si tienes ya un ingreso muy fuerte, que es el que sostiene tu hogar, ¿qué tal empezar a construir ese segundo ingreso o ese tercer ingreso? Para con eso tienes muchísimo más posibilidades de sostenerte en caso de cualquier crisis que exista o de cualquier baja de esos ingresos. Tips para esos nuevos ingresos. Trata de que sean soluciones que no tienen altos riesgos, que no tengan altas inversiones, que sean a prueba de crisis y que no tengan costos fijos. La gente me dice, no, Marcela, eso tan bueno no existe.
bueno, al final te vamos a contar la cosa que nosotros hacemos y que te puede sonar. Pero sí existen, a lo que voy es que sí existen, es decir, no pongas en riesgo el capital de pronto que tienes ahorrado por meterte en un proyecto muy riesgoso, que normalmente no se sabe si será cierto que resultarán los resultados, si tiene demasiadas variables que lo pueden afectar, etc. Entonces, trata de tener esos tips cuando evalúes una solución de ingresos adicionales, trata de evaluar que no tenga altos riesgos, que no sea una inversión inicial muy alta, que no tenga unos costos fijos muy altos y que sea anticrisis. ¿Qué es anticrisis? Pide los negocios que no cerraron en la pandemia. Esos que no cerraron en la pandemia, esos son anticrisis, porque sí o sí estuvieron abiertos. Esos son los negocios que nosotros les decimos anticrisis porque ya han superado esa clase de procesos. Bueno, crea un colchón de ingresos. ¿Te acuerdas que te dije que ahorraras? Lo que siempre dicen las personas que saben muchísimo de finanzas es asegura que tienes un colchón de ingresos de 6 a 12 meses de tu sueldo. Es decir, que si tú pierdes tu ingreso en este momento, por lo menos tienes unos ingresos, un ahorro guardado que permite que tu familia continúe con su vida normal por los siguientes 6 a 12 meses. ¿De qué depende que sean 6 a 12? ¿Qué tan seguro? ¿Te acuerdas que te dije un punto de qué tan estable ves tus ingresos? Ok, depende de eso. Si tú ves que tu ingreso es muy inestable, que a veces tienes y que a veces no tienes, ok, asegura 12 meses. Porque eso te da la tranquilidad de tener un año tranquilo. Dices, ok, perdí mi empleo o lo que sea que haya pasado, o mi negocio no está funcionando, pero yo sé que tengo cómo asegurar el ingreso de mi familia y que mi familia no vaya a pasar por ninguna necesidad, porque yo tengo un ahorro que me permite darle ese colchón. Este me gusta mucho porque siempre lo he puesto porque tengo muchos amigos que me dicen, yo tengo una platica ahorrada, entonces la voy a invertir en no sé qué. Por allá, ahorita han salido muchísimos negocios súper raros allá, y entonces traiga su plata aquí, le devolvemos esto, por favor, revisa con muchísimas tranquilidad y con muchísima calma, no con emoción, sino con calma, esa clase de soluciones donde te dicen, y usted sin hacer nada aquí gana dinero, porque las personas que saben muchísimo de finanzas siempre nos dicen, si le dicen que no hay que hacer nada, usted corra porque eso es muy peligroso. Porque el dinero sí existe y el dinero hay, pero el dinero hay que trabajar y entender cómo funciona para poder generar esas nuevas fuentes de ingreso. Y otro tip muy importante, que esas inversiones no pongan en riesgo el futuro de tu familia. Construye un edificio donde las bases de tus activos sean muy sólidas, ¿sí? Donde tengas cosas que sabes que son estables, que son tranquilas, ¿sí? No que se pongan a comprar monedas y cosas de esas que hoy existen y mañana no existen, cosas que han salido en los últimos tiempos y que son muy volátiles. No quiere decir que no se pueda, sino que debes construir una escalera de tal forma que eso que tienes en esas inversiones volátiles, si lo pierdes, no sufras, ¿ok? Sino que tengas unos pisos y una tranquilidad financiera. Si todavía no te alcanza para eso, pues construye primero la estabilidad de tu hogar, donde tu familia esté tranquila y luego sí con lo que te sobre podrías llegar a jugar, pero primero construye esa parte muy sólida, porque no es que tengo una platica ahorrada y entonces y no tengo, por ejemplo, ese colchón, entonces te gastas eso en una inversión muy loca, muy volátil y te quedas sin nada. Y además entonces tu ingreso normal se ve disminuido. Y ahí dices, oh Dios, entré en una crisis porque jugué con el futuro de lo que tenía para mi familia. Y la otra opción que siempre te hemos dicho y que nosotros manejamos acá y que yo le digo a todo el mundo después de estos 20 años de tener empresa que tengo es emprende. Emprender no es difícil, emprender no es terrible. Emprender es una opción hermosa y maravillosa que te permite descubrir tú de qué eres capaz. Tú solito enfrentándote con la vida, con de qué eres capaz de producir y ahí lo vas a encontrar. Entonces, sobre este tema del emprendimiento, también te queríamos contar porque, como les decía Juan al principio, no se trata de asustarlos, sino de darles muchas ideas. Y esto que te le vamos a contar hoy es lo que nosotros hemos encontrado y yo personalmente te lo digo, tenía 2 ingresos y dije, ok, voy a construir un tercer ingreso. ¿Por qué? Porque considero que siendo, como dijo Juan, cabeza de un hogar grande, de unos hijos que todavía me falta porque crezcan, debo asegurar un futuro financiero para esos hijos. Y si tú tienes
en el caso de mi empresa, tengo un ingreso y es una empresa que ya funciona y que tengo un ingreso estable, pero después de que estudias todos esos temas financieros te das cuenta que entre mayor sea tu flujo financiero, es decir, entre más ingresos generes, puedes construir esa estabilidad financiera de tu hogar mucho más fácil. Entonces, si no te alcanza, te va a servir. Y si te alcanza y te sobra, te va a ayudar a que generes esos activos que van a darle estabilidad financiera a tu hogar. No conozco a alguien que me diga, no me interesan más ingresos. O sea, si te hace falta, sirven, y si tienes, también te sirven para aumentarlo. Siempre van a funcionar. Este proyecto que te queremos contar, que es lo que hacemos nosotros, es un proyecto supremamente sencillo, supremamente sencillo. Si tú nunca has emprendido, te va a servir un montón porque te van a llevar de la mano para que aprendas a emprender. Que me parece a mí lo más importante para cualquier proyecto empresarial, que alguien te enseñe a emprender. En la vida real, eso existe. Y nadie me enseñó a emprender. Yo tuve que empezar solita, de ceros, arrancar mi proyecto, me equivoqué muchísimas veces, pagué con mucho dinero todos esos errores porque nadie viene y te enseña. Entonces, una cosa súper importante es que tengas esa mentoría, esa educación y que no tengas que cubrir muchos riesgos. O sea, que sea más un crecimiento tuyo personal en un proyecto que ya existe, que ya funciona, que es operativo y donde tú simplemente estás aprendiendo. Y esta oportunidad que te queremos contar es una oportunidad que muchos de los que estamos aquí hemos visto y nos ha parecido increíble y te la queremos contar muy, muy rápido. Y se trata de una cosa que tú ya haces. Esto que tú ves aquí es una cadena de distribución tradicional. Es decir, tú en tu casa ya consumes una cantidad de productos tradicionales que alguien produjo en alguna parte del planeta. Casi todo ahora se produce en China. Entonces, en alguna parte del planeta alguien produjo un producto. De alguna manera ese producto llegó a tu casa a través de un sistema de distribución, llegó al supermercado más cercano que tienes en tu casa y gracias a la publicidad que ha llegado por todos los medios, cuando tú te paras frente a la alacena de este supermercado, tú tomas una decisión de tomar un producto o tomar el otro. ¿Cierto? Eso todos lo hacemos, todos lo hemos hecho toda la vida. Algunos vimos a nuestras mamás que compraban ese producto y lo seguimos comprando, etcétera. O sea, es una cadena de distribución tradicional y si tú estudiaste marketing, tú sabes que eso funciona así. ¿Listo? Eso es una cadena tradicional. Y lo que nosotros hacemos es que hacemos una redirección de ese consumo. Eso es básicamente lo que hacemos. Redireccionamos ese consumo para que las familias puedan consumir directamente de las fábricas a través de una página de comercio electrónico. Es decir, estamos eliminando una cantidad de intermediarios para que las fábricas se conecten directamente con los consumidores. Eso es así de sencillo. Claro, la empresa se está gastando, se está evitando una cantidad de gastos que tiene toda esa cadena de distribución y eso permite que las personas que generan sus propios líneas de comercio, sus propios comercios electrónicos, sus páginas de comercio electrónico, puedan recibir los beneficios de ese ahorro que se está realizando en esta cadena, porque la cadena se volvió muy sencilla, del que produce los productos al que los consume, simplemente. Y ahí empiezas a ahorrar dinero con tu propio consumo. No creo que nadie en esta sala me diga, a mí no me interesa ahorrar. A todos nos interesa ahorrar y más con esos temas de inflación que se vienen, cualquier ahorro es ganancia. Entonces, si empiezas a recibir un descuento del 25, del 30% en los productos que consumes, me parece que a todo el mundo le sirve y es muy bueno. Y la otra opción que tienes es que tienes la posibilidad de expandir tu proyecto a muchísimos más comercios electrónicos. Es como si abrieras muchísimas sucursales para que otras personas se vean beneficiadas de comprar directamente de las fábricas. Entonces, tú puedes abrir múltiples sucursales de tu negocio, de tu proyecto empresarial, de tu comercio electrónico a través de muchísimos países de Latinoamérica y del mundo, donde muchísimas personas pueden conectarse y comprar directamente de la fábrica. En ese caso, ¿qué estamos haciendo? Nos estamos beneficiando todos de ese ahorro que se está generando en esta cadena de distribución. Tanto la persona que arranca el proyecto como las personas que son invitadas a ese proyecto para que puedan recibir esos consumos. Si te das cuenta, es un proyecto que personalmente, se los digo, comparándolo con los negocios tradicionales, uno, estás generando lo que se llama un negocio digital.
porque muchas personas me dicen, bueno, entonces yo voy a emprender y voy a montar un negocio y entonces voy a montar un local y entonces el costo del local, el costo del empleado y el costo del inventario, esa clase de cosas son supremamente costosas y es lo que más hace trastabillar un proyecto empresarial, porque ese arranque inicial de esa inversión tan alta normalmente es muy costoso. Aquí te estás evitando todo eso porque estás trabajando todo esto de manera digital y tú no te encargas de esa parte. Digamos que de toda la cadena de producción que existe, tú solamente te vas a encargar de lo que es el marketing. Te vas a encargar de consumir tus productos y contar a las personas que pueden consumir esos productos. Entonces no vas a tener que cargar con todo ese costo adicional que estábamos viendo aparte. ¿Listo? ¿Qué ventajas tiene? Tiene todas esas ventajas de las que hablamos al principio, que les dije que sí existían los proyectos donde el riesgo es muy bajo, porque la inversión es muy pequeña para iniciar, o sea que tú no estás arriesgando un gran capital, y sí vas a tener una cosa supremamente valiosa, que para mí, digamos que creo que es lo más valioso que hay. Te vas a educar en emprendimiento, porque emprender, como se dieron cuenta, y para nosotros los decimos, no nos parece que sea una opción. Quiero emprender o no. Deberías emprender para asegurar el futuro de tu familia y visionar algo mejor para tu familia. Emprender puede ser una opción que puede estar muy a la mano tuya, no lo veas tan lejano. Puede ser muy fácil de empezar a emprender y dar esos pequeños pasos iniciales para hacer el emprendimiento. Vas a tener bajos costos de ingreso, o sea que no tienes mucho que arriesgar. Vas a tener una cosa súper valiosa que no tienes en ninguna parte, que se llama mentoría. Y esta cosa que es espectacular, no tienes límites de ingresos, porque te diste cuenta cuando yo te dije que podías expandir tu proyecto, lo puedes expandir en más de 106 países en el mundo y más de 11 países en Latinoamérica. Y yo creo que tienes amigos en muchas partes y si no, los puedes conseguir. Uno tiene esa familia regada por todas partes. Imagínate la posibilidad de expandir esa clase de proyectos sin el costo que tiene realmente expandir un proyecto normal fuera del país, porque tienes el apalancamiento. Es bajo riesgo porque realmente no estás arriesgando un capital muy grande en este proyecto y es anticrisis. ¿Por qué? Porque este fue uno de esos proyectos que cuando nosotros lo vimos al principio, pues en la época de pandemia no cerró. Porque como estamos hablando de cosas básicas que requieres en tu hogar, como el supermercado que vimos en la casita, pues ese supermercado nunca cerró. Porque ese supermercado necesita estar abierto porque las familias necesitan esos productos de consumo. Eso, digamos que son las cosas que te aseguran que estés tranquilo. Y lo otro muy importante, que te eduques, que para mí, se los cuento por mi experiencia de 20 años de ser emprendedora, es de las cosas más valiosas que puedes tener, porque yo no conozco escuelas de liderazgo teórico-prácticas como esta y de habilidades blandas como estas. Habilidades blandas como inteligencia financiera, que es lo que les hemos contado un poco hoy, dándoles un pequeño brochazo. Inteligencia emocional, que si tú tienes hijos me vas a entender de lo importante que es ayudarles a manejar su inteligencia emocional. Inteligencia social, porque no nos enseñaron cómo relacionar con los demás seres humanos. Y todo eso hace parte muy valiosa para que una persona pueda cambiar su mentalidad de empleado a empresario. Se los digo yo porque es lo que he visto en el proceso, no solamente mío, en estos 20 años, sino el de muchas personas que arrancaron muchas empresas conmigo, y he visto, digamos, toda esa experiencia de lo que ha sucedido. Decía, no existía, pensaba yo, una universidad donde te enseñen a ser un emprendedor en temas que no son técnicos, sino en temas de habilidades blandas que al final resultan ser las más valiosas para que tú tengas unos proyectos exitosos, tanto empresariales como personales. Porque creo que en todos los temas que tengan que ver con las relaciones sociales de las personas, tus habilidades blandas te van a hacer un mejor empleado, un mejor padre, un mejor hijo, una mejor pareja. Y eso me parece a mí que es una cosa valiosa que te vas a llevar para toda la vida. Parte de ese proyecto, como les contaba, que me parece súper espectacular de la educación, nosotros esta clase de eventos los hacemos precisamente para que la gente conozca ese sistema educativo del que estamos conectados, donde nos enfocamos en 3 cosas muy básicas y ya voy a terminar. Escuchar información diferente, leer información diferente,
y asistir a eventos para escuchar a personas que son exitosas empresarias. Eso normalmente no existe. Es decir, si tú vas afuera, vas a escuchar un montón de gente que dice que hay crisis, que todo está terrible, pero no que no te dan una esperanza. Aquí lo que te decimos es sí hay una esperanza, hay una posibilidad de que tú pongas trabajo, te eduques, aprendas y te dejes mentorear por las personas que conocen y puedas estar generando en tu año 2023 un futuro diferente para tu familia porque tú empezaste a generar ingresos adicionales sin que tuvieras que sufrir, porque es lo que yo he visto muchas personas que empiezan a emprender, que sufren mucho cuando arrancan y dicen, emprender es muy difícil en este país. Es una frase que he escuchado en esos 20 años muchas veces. Emprender no es difícil en este país si estás apoyado de personas exitosas que te llevan de la mano para que tú logres tus resultados así como ellos lo han logrado. Esa es nuestra invitación que queríamos contarles hoy. Espero que haya sido de verdad valiosa toda la información que les hemos contado. Queríamos hacer una cosa muy pequeña. Si te ha resonado algo de lo que yo te he contado en esta media hora cortica, quédate un momento y vamos a resolver todas las dudas que tengas. Si estás invitado, te quedas con la persona que te invitó y resolvemos todas las dudas que tengas sobre alguna cosa que hayas visto que de pronto te haya gustado y que quieras que revisemos un poco más. Muchísimas gracias. Voy aquí a dejar de compartir. Gracias, Marce. Gracias, Marce. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Gracias. Si tienen preguntas que quieran compartir, dudas que tengan sobre lo que les acabamos de contar. Perdón que quité mi micrófono. Estaba diciendo que si quieres puedes abrir el micrófono para preguntar o si tienes alguna pregunta puedes ponerla por el chat y con mucho gusto te la resolvemos. Voy a revisar acá. Bueno, no veo preguntas. No veo Juanito, no sé si tú ves ahí preguntas. Jorge, levanta. Gracias, buenas noches. Gracias. Pues es que yo quisiera saber, en el caso del emprendimiento, digamos, de todas maneras uno debe tener, digamos, suponiendo tiene una idea que puede desarrollar, una idea nueva, un proyecto nuevo, pero de todas maneras a mí se me hace difícil es alcanzar, pues digamos, el apoyo económico respecto a entidades así gubernamentales o entidades estatales o privadas, algo así como para uno poder desarrollar, porque uno puede contar con determinados, digamos, recursos, pero en realidad pues uno de pronto no se lanza, digamos, no se arriesga precisamente por eso, porque pues, de pronto puede quedar por ahí como apenas en el inicio, después uno dice, no, y ahí me quedo después, ahí para adelante, aunque pues debe tener una seguridad de que siempre le va bien, ¿no? Entonces quisiera saber, pues, un consejo respecto a eso. Es cierto, Jorge, es muy difícil para las empresas, para los empresarios o emprendedores que arrancan, conseguir patrocinio, digamos, de las empresas. Hay mucha gente que le dice, para conseguir un préstamo bancario se necesita demostrar que uno tiene mucho dinero.
Y si tuviera mucho dinero, no necesitaría préstamo bancario. Exacto. ¿Y por qué lo hacen? Pero yo que trabajo con bancos, porque ellos necesitan asegurarse de que sin importar que a ti te vaya bien o mal, ellos van a recibir su dinero de regreso. Por eso siempre exigen esta clase de cosas. Entonces, eso es una de las grandes trabas que existe para los emprendimientos tradicionales. Y es que un emprendimiento tradicional, voy a poner un ejemplo. Voy a poner el ejemplo más sencillo de todos. No tiene que ser la gran super idea. Pero Jorge dice, voy a poner un puesto de perro en la esquina. O mi esposa hace unas empanadas deliciosas, voy a poner un puesto de empanadas en la esquina. Mira, hemos hecho la cuenta, pero montar un puesto de empanadas requiere por lo menos unos 5 o 6 millones de pesos. Bajito, porque pregunta el carrito, el gas, la cosa, la no sé qué, el uniforme, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, todo va sumando y pum. Y ya de por sí hay gente que dice, no, pues hasta ahí ya no me alcanzó. Y estoy poniendo un ejemplo muy sencillo, porque preguntar al señor de la panadería a ver cuánto tiene ahí, o me fascinan las misceláneas de los barrios. O sea, cuánto tiene esa gente de inventario ahí sentada esperando a ver si alguien compra. Entonces, es un capital muy grande. Nuestra invitación, Jorge, es que en este proyecto tú no tienes que manejar inventarios, esa es una enorme ventaja. Entonces, aquí te puedes apalancar de dos cosas, es decir, puedes conectarte al sistema educativo que te ayuda a abrir un poco la visión sobre todo lo que es el manejo empresarial y puedes apalancarte en este proyecto para generar ese capital y que no dependas de nadie. Si tú tienes una idea genial que tú dices, yo tengo una super idea, pero no tengo cómo llevarla a cabo, ok, puedes llevarla a cabo porque esto te generaría un ingreso adicional que tú puedes ir capitalizando para ese proyecto. Es decir, vas alimentando tu mente para que te sirva, digamos, y lo puedas manejar tu proyecto. Y además vas capitalizando tu bolsillo para que tengas esas dos herramientas súper valiosas para poder volver una realidad tu idea de negocio. Ah, correcto, listo, listo. Sí, eso era más o menos algo que quería como, sí, saber sobre eso. Bueno, listo. Le agradezco entonces. Vale, Jorge. Muchas Muy gracias. amable. Bueno, Camilo dice, por el momento todo claro, en la práctica veremos qué dudas van surgiendo. Perfecto, Camilo. La persona que te invitó, que no sé si está en la sala, te puede decir cuáles son esos primeros pasos que puedes arrancar a hacer para empezar a hacer esos primeros pasos para arrancar. Y como lo dices tú, es muy cierto. Normalmente uno a veces arranca. Yo le digo a la gente cuando tiene dudas sobre este proyecto, digo, mira, no tienes nada que perder. De verdad que no tienes nada que perder. Ensaya, prueba, asiste a los eventos y vas a ver que vas alimentando esa información y te da muchísima más creencia para poder arrancar. Y ahí en ese momento puede que vayan surgiendo las dudas. Con muchísimo gusto, como te das cuenta que hay un equipo de gente toda tras bambalinas que está dispuesta a ayudarte y a resolver esas dudas por el camino. Bueno, yo no veo más preguntas acá. John pregunta que la inversión de cuánto sería. Mira, estamos hablando de menos de 100.000 pesos de inversión cuando uno arranca. Es una inversión realmente muy baja. Con eso no compras ni un peso de perros, como yo digo yo. ¿Por qué? ¿Qué incluye esa inscripción? ¿Qué incluye ese dinero? Ese dinero incluye como una compra de una franquicia o de un registro que te permite tener un código para poder generar ese comercio electrónico inicial que les conté y te da acceso directo para que tengas acceso directo a la fábrica y puedas empezar a comprar con descuentos del 25 al 30%. Y te incluye también que tengas acceso al primer evento del sistema educativo que te estamos contando. De ahí para allá ya depende del manejo que se le dé en las bases iniciales para que vayas generando mayor inversión, pero como te das cuenta, para iniciar realmente es una inversión muy pequeña. Bueno. Ah, ok.
Ok, yo pregunto que qué pues son los productos. Son productos de consumo masivo, es decir, y los que están invitados, hagan cuentas y me dicen si en su casa no tienen algo de esto. Y que lo compraron en pandemia, que son productos de aseo personal, productos de aseo del hogar, productos de belleza, productos de nutrición, ¿qué me falta? Es decir, de eso en la casa todos tenemos, porque son productos de lo que llamamos consumo masivo, de reposición continua, porque así te acaba un producto y compras el otro, eh, y que sí o sí estás comprando todos los meses en tu casa. Entonces son productos que digamos que no estamos generando, no se trata de generar un consumo adicional, o sea, un gasto adicional en la casa, sino que simplemente redirecciones lo que ya igual estás gastando. O sea, sí o sí vas a comprar productos de aseo personal para ti este mes o cuando se terminen. Sí o sí vas a tener que comprarlos. Entonces ya no los compres en la tienda, que no te dan nada por eso, y le estás comprando al señor Santo Domingo, que él es muy querido y muy pilo, pero pues él ya tiene hartos ingresos. Y empieza a comprarlo en un mayorista, pero en una, no en un mayorista, sino en una empresa que directamente los está fabricando, un fabricante, perdón. Los compras directamente en el fabricante y él te da ese descuento del que estamos hablando. Vale. Bueno, ¿qué más preguntas tenemos por acá? Bueno, Juanito, pues no veo más preguntas. No, creo que es un mensajito acá. Ah, no. Sí, no. Gracias, chao. Gracias, buenas noches. Chao. Gracias por la excelente información. Chao a todos, chao. Buenas noches a todos. Muchas gracias, Marcelita. Gracias a todos. Rosy, Feliz noche. besitos. Feliz noche. Juan, ya quité el corbatín, Juan, ya. Ya pasó, ya pasó. Y ahí la voy a mandar de marcar.
Te recuerdo para el grupo. No, dice que qué son esas vainas. Ojo que no puede, se puede tomar a mal. Espera ahí. Ahí la voy a compartir. Espere. Ahí está. Ahí la mandé para que no digan que ese es un chipato. Se durmió. Uy, pensé que tenía el micrófono sellado. Hay que conferir.